Bien, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio que está aquí presente en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, y también un cordial saludo a los colegas que nos escuchan, que nos ven, que han estado participando con nosotros en la Universidad Autónoma de Zacatecas y también a los colegas de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Esperamos que en el transcurso de la sesión también se conecten otras instituciones. Ha estado trabajando con nosotros la Universidad de Monterrey y estamos esperando también el contacto con la Universidad del Valle de Atemajac en Guadalajara, en Jalisco. Esta mesa es bastante interesante porque nos permite conocer una temática de la cual nuestros colegas son expertos. La mesa redonda no tiene un tema general, pero sí cada uno de los trabajos de nuestros colegas se va a referir a diferentes puntos. En primer lugar, vamos a escuchar al profesor Salvador Arciga Bernal, quien nos hablará de la animación social intercultural. Después, al profesor Manuel González Navarro, con campañas políticas en 2006. Algunos de ustedes ya lo empezaron a escuchar cuando hacía la presentación de un libro hace unos minutos. Y por último, a la doctora Juana Juárez Romero, quien nos hablará de la construcción de los mundos políticos, el caso de la identidad nacional de México. Los profesores pertenecen a la licenciatura en Psicología Social y han estado desarrollando estos proyectos desde hace años, lo que nos ha permitido comprender de mejor manera las perspectivas de la psicología social y la psicología política. Sin hacer más preámbulo, doy la palabra directamente al maestro Salvador Arciga. Buenas tardes, les agradecemos su presencia en esta hora en la que hay que ir a comer. Vamos a intentar que el alimento intelectual sirva de algo. Bueno, el trabajo que les voy a presentar es algo que siempre estoy presentando en todas mis clases, por lo cual soy muy reconocido porque siempre me gusta la psicología antigua y particularmente la psicología de las masas. En esta parte lo que me interesa presentarles es la otra parte de la psicología de las multitudes, una con la que siempre discuten conmigo en las clases diciendo que la sociedad no solamente está formada de multitudes, sino que además existe una condición distinta. En este caso muy particular les voy a presentar la otra versión de la psicología de las multitudes, porque si a principio de siglo se decía que la psicología de las multitudes tendría que ser creada para controlar a las sociedades, en este momento podríamos suponer que es exactamente lo que sucede con nuestra clase política. Sin embargo, no solamente se pensó esta parte, sino que se pensó desde otra perspectiva que la sociedad y la gente común es la que tenía la posibilidad, por primera vez en la historia, de convertirse en sujeto social y ser copartícipe de la posibilidad de controlar, de desarrollar y de crear una sociedad que es distinta. Así que esta parte es esa de la cual casi nunca hablamos y por eso le ponía el título de animación sociocultural. En esta parte me voy a referir muy particularmente a una herramienta que se utiliza, que se ha venido desarrollando y que es una creación propia de la psicología social y que como siempre que dejamos de utilizarla toma otro nombre, toma otros cauces y deja de ser parte de lo que es la disciplina. La historia testimonia la creación de una nueva práctica política. La substancia elaborada sobre la democracia se ha vuelto la esencia teórica de todos nuestros sueños, el prisma a través del cual la sociedad y quizás todas las sociedades se vuelven comprensibles. Una creación semejante supone la organización de la sociedad, la edificación económica e ideológica de una sociedad. Habrá que subrayar que la constitución de una sociedad democrática, orientada hacia su realización por una acción deliberada, supone toda una visión de la génesis del comportamiento y de la organización de los grupos humanos. Los objetivos de este movimiento democrático, que aspiraban a la universalidad, debieron a la vez crear una nueva concepción del mundo e interiorizar la cultura existente, inscribiéndola en el curso de la historia, es decir, engendraron una nueva cultura. Vista en esta perspectiva, debemos entonces considerarlas desde una psicología social que nos permita rendir cuenta de este proceso histórico concreto, ya que crear una nueva cultura significa comunicar, difundir críticamente verdades ya descubiertas, socializarlas, por así decir, y hacer que ellas se vuelvan bases de acciones vitales. Mirarla así nos permite tocar el proceso por el cual los hombres edifican su realidad inmediata, organizan sus relaciones, estructuran su comportamiento, inventan esos objetos sociales que se suponen construidos simbólicamente.
Si se plantea la cuestión de saber cuál es, en ese orden de ideas, la dificultad más grande, debemos asumir que ella reside en la transformación de una idea del momento de la seducción a aquel de la edificación de una nueva cultura. Pero también es necesario reconocer que la fascinación por la democracia supone la emergencia de la antidemocracia, de su penetración en el comportamiento de los individuos, de los grupos, de las transformaciones necesarias. En caso de que ese obstáculo no sea superado, los hombres continuamos viviendo en cuadros antiguos con las contradicciones que los acompañan. El conflicto de nuestra democracia sigue siendo entre una dinámica centrada sobre la potencia, elemento propio de la esfera política, y una dinámica fundada sobre la participación, condición esencial de una sociedad que quiere lograr una cultura democrática. Y habrá que reconocer que es en el ámbito del dominio del poder que nuestras sociedades han adquirido una experiencia muy rica. En nuestra sociedad, la creación de cultura ha sido un medio de dominación política y no está un medio de aquella. Animación sociocultural. El concepto hace referencia a los distintos ámbitos en los que se desenvuelve la vida del hombre: familia, escuela, comunidad, grupos de pertenencia, de referencia, nación, relaciones internacionales. La UNESCO la define como el conjunto de prácticas sociales que tienen como finalidad estimular la iniciativa y la participación de las comunidades en el proceso de su propio desarrollo y en la dinámica global de la vida sociopolítica en que están insertas. Para algunos autores, es un conjunto de prácticas sociales basadas en una pedagogía participativa que tiene por finalidad actuar en diferentes ámbitos de la vida con el fin de promover la participación de gente en su propio desarrollo cultural, creando espacios para la comunicación. En el plano metodológico, es una tecnología social basada en una pedagogía participativa. Esta idea se desarrolla en el tiempo a partir de las distintas reflexiones sobre las crisis de la cultura occidental, que ahora se manifiestan en un profundo cambio de valores a favor del libre desarrollo de las minorías, la defensa de la ecología, la libertad de expresión, el pluralismo ideológico y cultural, la relativización de los dogmatismos y la reconceptualización de los modelos de desarrollo. Esta idea, o estos valores, o esta pretensión, suponen profundas reconsideraciones culturales. Pensar que nuestra sociedad solo alcanza su pleno sentido cuando replantea el concepto de cultura como consumo para apostar hacia la cultura como participación, en la que las minorías se convierten en actor y creador de su propia cultura, lo que implica la capacidad para analizar una situación dentro de una realidad más amplia, interpretada críticamente y sentirse responsables de su configuración. La capacidad de organización para ir con otros defendiendo sus intereses, programar acciones colectivas y personales insertas en un proceso de cambio, ser partícipes del nacimiento de relaciones sociales y humanas alternativas. Esta metodología tiene por finalidad favorecer que las personas participen en la vida del grupo y de la sociedad, intentando la mejora permanente de la calidad de vida, facilitar la adhesión a objetivos elaborados de acuerdo con las necesidades, aspiraciones y los problemas de cada grupo social, vivir en relación con las otras personas en la aceptación y el respeto a cada uno, sus valores, sus creencias y las de su medio. Dar a cada uno la ocasión de intercambiar ideas y expresarse libremente de acuerdo con su marco de referencia. Buscar atenuar el hándicap sociocultural y dar a todos las mismas oportunidades. Esto pretende crear las condiciones adecuadas que le permitan al mayor número de personas revalorizar plenamente sus potencialidades, así como los recursos que puede encontrar en su asociación con los otros. Los principios en que se apoya este trabajo son: pluralismo cultural. La humanidad se compone de diferentes culturas desarrolladas en diversidad de grupos sociales. Todas las formas culturales tienen la misma consideración social, deben ser elegidas libremente y desarrolladas de forma participativa. Cooperación. Todos han de acompañar al desarrollo de los demás individuos y grupos en la construcción de su propia cultura dentro del marco de la sociedad, otorgándose así el verdadero sentido social. Finalmente, la fe en la persona. Considerar que toda persona es capaz de crear, desarrollar y expresar su propia identidad. ¿Cuáles son los valores sobre los que se sustenta el pluralismo, que es una postura de principio por medio de la cual se acepta o propugna que en la sociedad coexistan sin excluirse ni subordinarse unos a otros distintos grupos sociales, distintas fuerzas políticas que compiten por el poder y distintas convicciones irreductibles entre sí? Implica la sana tolerancia de múltiples opiniones. Todos los grupos humanos, sea cual fuera su composición y origen étnico, contribuyen con arreglo a su propio genio al progreso de las civilizaciones y las culturas, que con su pluralidad constituyen el patrimonio común de la humanidad. El problema consiste en articular la unidad y la diversidad,
en conciliar los derechos fundamentales y la dignidad, a la vez que respetar las diferencias que forman parte de sus derechos. Comprensión. El trabajo para lograr cambios y mejoras en las condiciones de vida se subordina a una comprensión profunda del mundo social en el que habita, de sus derechos y de la dimensión de la persona. No se trata solo de un conocimiento crítico de la realidad social, sino de la construcción social de las ideas que le dan sentido, tanto a la crítica del orden social vigente como a la disposición común para transformarla, lo cual depende de un proceso colectivo de comunicación y apropiación común. Es claro que el hombre se transforma a medida que adquiere las herramientas que le permiten desarrollar su pensamiento, planificar su acción y reflexionar sobre su realidad. La libertad es la condición del pluralismo y consecuencia de él. En tanto juicio de valor, se busca ante todo promoverla en la convicción de que es preferible sobre cualquier otra forma de relación social. Democracia. En la consideración de que no se encuentra la verdadera talla humana hasta que no se ejerce un control activo sobre la comunidad a la que se pertenece. Promueve las relaciones humanas intentando crear un nuevo clima de opinión pública y una mejor calidad de vida. Aspira a crear en la sociedad el derecho reconocido de cualquier hombre a cuestionar las decisiones de las autoridades. Pretende que las minorías sean el centro de todo desarrollo, incrementando su autoconcepto y la calidad de sus posibilidades y responsabilidades, en el que abarca todas las dimensiones de la vida, todas las ramas del saber y todos los conocimientos prácticos que pueden adquirirse por todos los medios y contribuir a todas las formas de desarrollo. Si en la socialización se construyen y ejercitan los valores que hacen posible la vida en sociedad, con el respeto a todos los derechos y libertades fundamentales, se adquieren los hábitos de convivencia democrática y de respeto mutuo. Se prepara para la participación responsable en las distintas actividades e instancias sociales. El destino común está indisociablemente ligado al destino de cada uno, a esa gran comunidad en la que cada miembro es el centro vital del conjunto. Esto demanda asumir que el desarrollo debe surgir de una mayor y más ilustrada participación de cada persona en la vida de la comunidad. Del mismo modo que la ignorancia fortalece a las dictaduras, debilita las democracias. Los estados deben ser conscientes de su inmensa fragilidad mientras no sean capaces de apuntalar la democracia a través de un sistema educativo que privilegie la plena y consciente participación de todos los ciudadanos en los asuntos públicos. Cultura participativa. Si la cultura es la creación de un destino personal y colectivo, ya que todos y cada uno de nosotros somos sus productores en nuestra vida cotidiana, expresando un estilo de ser, de hacer y de pensar, el que hemos adquirido a través de la historia. La cultura como creación de un destino colectivo considera que hay que apoyarse en el pasado, pero sobre todo hay que ser capaz de construir futuro, construirlo sin perder el sentido del pasado, actualizado en tradiciones vivas y en pleno desarrollo, capaz de cambiar y de mantenerse en movimiento, relacionarse con él a través de esperanzas e ilusiones, pero sobre todo en la posibilidad y capacidad de influir en lo porvenir. Esto significa crear comunidades responsables que tomen al cargo su propia vida para redefinir los fines humanos de cada actividad social y sus métodos de organización y gestión. A partir de una concepción de la cultura como creación del futuro, la acción o política cultural apunta a asegurar a cada uno, individuo, grupo o comunidad, que disponga de los instrumentos y ámbitos necesarios para que, con libertad, responsabilidad y autonomía, pueda desarrollar su vida, su cultura y su identidad. La educación para la participación. Se podrá decir que debemos politizar la sociedad, ya que las estructuras de propiedad y el sistema del Estado han sido transformados. La cuestión política debe ser planteada a nivel de los problemas de la vida social, al nivel de la vida cotidiana, de las relaciones concretas entre los hombres, en su trabajo, sus diversiones, su vida privada. Las relaciones sociales se han alterado, ya que hasta hace poco la creación de la cultura había sido un medio de dominación política. Ahora, asistimos al vuelco de la historia en el que reconvertimos el sentido de lo social. La historicidad de la sociedad supone su capacidad de producir sus orientaciones sociales y culturales a partir de su actividad y de conferir un sentido a sus prácticas. Si reconocemos que ya no hay nada natural en lo existente y que todo es producto de los hombres, podemos decir que la participación es un proceso activo que requiere esfuerzo y trabajo, que lo que existe a surgir en el tiempo por obra de acciones humanas y por obra de acciones humanas puede ser transformado. Pablo Fernández dice: para la colectividad, lo político está en todas partes, solamente que repartido, distribuido, de donde se puede concluir que bien a bien politizar es reunir lo cultural y lo político, reunir aquellas partes de la memoria colectiva que la historia ha separado, pero que ahora se encuentran frente a frente para confrontar sus diferencias. ¿Y después de este rollo qué? Si se acuerdan,
el tema de la mesa es aplicación de la psicología social, ¿sí? Esta primera parte es una aplicación que no tiene nada que ver con el concepto que tenemos de aplicación, sino cómo nuestra cultura en este instante se encuentra referida a un concepto teórico que nos inventamos a principios del siglo y que en este momento lo vivimos tal cual es. Si nosotros pudiéramos pensar cuál sería la participación o la función del psicólogo social en este ámbito, podríamos considerar 3 condiciones. En tanto que investigador, proponer teorías que tengan relación con la cultura, con las conductas sociales, con las comunicaciones, con el lenguaje, con las representaciones colectivas, con los procesos grupales involucrados y por otra, desarrollar métodos adecuados de puesta en evidencia de los hechos, de prueba y de utilización de los conocimientos. En tanto que práctico, recoger y comunicar informaciones objetivas sobre una sociedad, sobre una realidad social determinada. En tanto profesional, participar con grupos sociales con herramientas que les permitan la reconsideración de las relaciones y de las conductas. Estas consideraciones asocian a la función educativa del psicosociólogo la idea de democracia, la cual no puede sino aspirar a crear una cultura tal, a conferir una dignidad y formas diversas siguiendo el grado de desarrollo y las dimensiones del conjunto social. Solo una disciplina surgida del análisis profundo de las sociedades existentes puede ofrecer el punto de partida indispensable para que esta cultura sea posible. Gracias. Gracias, profesor Salvador Arciga. Un punto que había olvidado mencionar es nuestro actual jefe del área de investigación de psicología, política e identidades, donde casualmente los 4 que estamos aquí somos miembros de esa área. Frecuentemente nos encontramos y compartimos estos espacios, estos diálogos. Vamos a escuchar ahora al maestro Manuel González Navarro, quien es miembro también del área, pero comparte juntamente con todos nosotros el trabajo en la Sociedad Mexicana de Psicología Social. Actualmente es nuestro presidente de la SOMEPSO, la sociedad que trabaja muchas de las temáticas de la psicología social. Le agradecemos, maestro Manuel González, su presencia y lo escuchamos atentamente. Hacia arriba, por favor. El botón hacia arriba. Bueno, tomaré 2 espacios. ¿Sí se oye? Sí. Distribuiré mi tiempo en dos momentos. Uno descriptivo y otro reflexivo improvisado. El primero será una reseña de una pequeña investigación que estamos realizando, un grupo de compañeros aquí en la UAM. Y la segunda es el acomodo de un sueño hace 3 días, que me permite reflexionar inacabadamente con ustedes y bueno, pues esperaré más que las preguntas, las críticas, porque finalmente pues será un sueño. Las campañas políticas del año en curso en México, dado que también nos están transmitiendo hasta Perú, han sido elocuentes, han sido interesantes porque se ha movilizado la sociedad, pero sobre todo se han movilizado los sentimientos. Se ha movilizado a la sociedad en la idea de las estrategias de lucha por el poder, se ha movilizado la imagen de los partidos políticos en México, la propia y la ajena. Este es el esquema de la propaganda. Se ha movilizado la percepción que el ciudadano tiene de sí mismo y se han generado conceptualizaciones sobre los asuntos públicos. Las campañas políticas, en este caso, centradas en el esquema de la propaganda de cada uno de los actores políticos, específicamente los partidos y sus candidatos, han logrado movilizar a la ciudadanía en términos de que expresen sus demandas y han movilizado un conjunto de procesos psicosociales que para nosotros serían interesantes de ser analizados con mucho detenimiento. Sin duda la participación electoral de los ciudadanos ha sido elocuente por muchas razones, por identificación,
con los partidos políticos, por rechazo o simplemente por comparación social. En todo caso, la participación electoral de la ciudadanía en el mes de julio y los meses anteriores no se ha sustraído solamente al voto, sino que ha movilizado a los distintos grupos, a las distintas demandas, pero sobre todo a las distintas expectativas de país. Así podemos decir que en México en los últimos 2 o 3 años no solamente se ha movilizado, sino que está movilizado, altamente movilizado para los años que vienen. Y esta movilización, en términos generales, no se va a detener, sino por el contrario va a tomar formas particulares, formas coyunturales que tienen que ver sin duda con la globalización, que tienen que ver con el esquema de la vida social a la que aspiran los mexicanos, a la que aspiramos los mexicanos, y tiene que ver con las características del ciudadano que se quiere construir para este nuevo siglo y para esta nueva forma de vida social. Así entonces podemos decir que la columna vertebral de las campañas es la movilización de la ciudadanía en términos políticos. Y puedo decir que el conflicto general, la comparación, lo ha logrado. La ciudadanía mexicana está altamente motivada, altamente movilizada, y lo que está movilizando va a tener consecuencias interesantes en la vida de México y va a tener consecuencias en términos de la forma de pensarnos los mexicanos. Esta definición la va a tener la profesora Juana más adelante en su exposición. ¿Qué es lo que se está movilizando? No solamente se movilizan las distintas formas de vida social, sino que se movilizan las personas, los grupos, etc. Voy a relatar una pequeña investigación etnográfica que hicimos en el mes de junio, donde los 3 principales partidos políticos, el partido más viejo, que sería el Partido Revolucionario Institucional, que ha cambiado de nombre en los últimos 72 años, 75 años, y que ahora adopta el Partido Acción Nacional, que tiene, es 10 años más joven que el PRI, y el Partido de la Revolución Democrática, que apenas estaría cumpliendo 17 años. Así tenemos 3 grandes partidos que movilizan o concentran distintas alternativas. Un elemento que puede destacar lo que ha hecho cada uno de los partidos en los últimos meses es sus cierres de campaña, y esto es lo que vamos a presentar. En sus cierres de campaña, en términos cronológicos de los cierres, el Partido Acción Nacional cerró su campaña misma en un estadio de fútbol, el estadio de fútbol más grande del país, el Estadio Azteca. Simbólicamente podemos decir que en consecuencia hay un espectáculo que está mediando y una masa que se está construyendo alrededor y al mismo tiempo al seno del propio estadio. La mayoría de sus eventos a lo largo de la campaña fueron en estadios, en plazas de toros, en lugares cerrados. Estamos hablando de masas cerradas, de masas controladas, de grupos sociales que se encaminan hacia una forma de expresión particular y que se asemeja mucho a la idea de espectáculo. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, cerró en un espacio también simbólico que es el Monumento a la Revolución, esquema y base de sus propios principios, esquema y justificación de su existencia en México, y bueno, pues es un espacio particular que permite no solamente rememorar su pasado, sino de alguna manera resaltar la idea de la Revolución Mexicana, esta que tiene ahora ya 96 años. Finalmente, el Partido de la Revolución Democrática, el partido más nuevo, hace su cierre de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México. Espacio simbólico y tal vez el ombligo del país en términos del poder y de las formas simbólicas. Y el espacio, sin duda por excelencia, de las expresiones políticas, de las expresiones culturales, de las representaciones étnicas y religiosas por los que tiene el Zócalo.
es decir, el centro del poder en términos de la ciudad y el centro del poder en términos del país. Así podríamos decir que los espacios definen un poco el significado de cada uno de los partidos, define también sus propias estrategias y definen parte de lo que ellos son o de lo que pretenden ser. En el discurso, el Partido Acción Nacional mira a México hacia adelante, olvida el pasado, plantea el desarrollo, la modernidad y las relaciones sociales fincadas justamente en un intercambio productivo. La noción de mercado es la base de este discurso político y la idea de desarrollo, de una idea de desarrollo semejante a lo que la globalización plantea, es su propio esquema. En el caso del PRI, vamos en las imágenes, en el caso del PRI, la idea de recuperar la experiencia, la habilidad y la inteligencia de cierto periodo de estabilidad política y económica en México es recuperado en su discurso. Sin duda la experiencia de ellos mismos trata de ser valorada en la sociedad y en el discurso ellos mismos van a plantearse un esquema semejante. Recuperen la experiencia que se tiene para que el sistema político que ha caído en cierto caos pudiera ser recuperado. Así tenemos dos visiones hasta este momento. La visión que concentra un esquema de construir el futuro a nivel de una modernidad centrada en el mercado y la idea de un pasado en el esquema de la Revolución Mexicana centrada en una idea de Estado. Mercado contra Estado podrían plantearse dos grandes esquemas de propaganda, dos grandes ideas de México, dos grandes ideas de ciudadano. El PRD viene de alguna manera a confrontar estas visiones y plantea una recuperación del pasado para poder afrontar el futuro. Se parecen mucho a la parte del PRI, pero trata de renovar y de construir una idea de un futuro diferente. Cada uno de los candidatos, en el caso de Acción Nacional, Felipe Calderón, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Madrazo, y en el caso del Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador, encarnan, personifican estos ideales, estos discursos, estas promesas, estas propuestas de campaña. Hay otros candidatos, hay otros partidos. Ahora en estas imágenes solamente retomaré las que están aquí y daré una idea de lo que en los cierres de campaña se presentaron. Pero tal vez este afán descriptivo que podemos tener en la idea de las campañas políticas como una construcción social de la realidad que México requiere, podrían ser también parte de la propia dinámica dividida que México tiene actualmente y que seguramente vivirá en los próximos meses. Esto es, no solamente se expresaron valores, no solamente se expresaron estrategias, no solamente se expresaron a través de la campaña, de las campañas, la imagen propia que se pretende dar, la mejor imagen de cada uno de los partidos, la mejor imagen de cada uno de los candidatos, sino tal vez dos factores fueron interesantes para esta campaña presidencial en el 2006. La primera es un esquema de comparación. Compararse entre ellos para poder distinguirse, y tal vez no podría ser de otra manera. La propaganda lo requiere así. Para poder notarse frente a la población, habría que distinguirse y habría que compararse. Y la comparación permite que los ciudadanos puedan elegir al que creen que es el más adecuado por sus atributos, por sus características o por su propia oferta política. La imagen se construye en ese sentido a través de este gran proceso de comparación social. Pero tal vez el segundo es más importante y es el que ha movilizado desde mi punto de vista los 7 pecados capitales, y es el contraste. No solamente intentaron contrastarse, no solamente intentaron diferenciarse, sino reconocer lo más negativo de los otros para poder elevarse en términos de una imagen positiva. Construir la imagen más negativa de los otros para que por resultado de contraste se pueda construir a sí mismo la imagen más positiva. Y en eso tal vez la política
generó estos grandes pecados que seguramente después pagarán o cobrarán su propia penitencia. Por un lado, yo diría que el ejercicio que Madrazo y el PRI tuvo a nivel de descentralizar el poder de decisión, de apelar a la propia experiencia y de autodefinirse como el candidato más viable, permitía en todo caso generar al interior y al exterior del propio partido una ambición desmedida que fue calificada por la propia ciudadanía. Eso lo acerca al pecado capital de la avaricia, desde mi punto de vista. En segundo lugar, a Felipe Calderón, en términos del PAN, que en su estrategia generó la idea del peligro que podría representar la llegada de cualquiera de los otros partidos, menos del de él, y esta idea de atribuirle al otro lo más dañino, lo más débil, los aspectos más negativos, lo llevaron a generar, desde mi punto de vista, sentimientos de odio en la población. Esto lo acerca al pecado capital de la ira, y eso se sedimenta. Sin duda que con López Obrador tuvo un exceso de confianza y se cruzó de brazos 3 o 4 meses antes de la elección, y tradujo que ya había seducido a la población para que simplemente sonriendo se pudiera votar y acceder a la presidencia. La confianza lo llevó a que su propia seducción lo acercara a la lujuria como su propio pecado. Pero ¿qué decir de Patricia Mercado, representante de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, que lo llevó a simplemente señalarse como la mujer, la única mujer, y en ese sentido no compararse con ninguno, y aceptar simplemente el voto de ser candidata femenina por ser mujer, sin tratar de proponer absolutamente gran cosa, sin arriesgar, y tal vez en su pecado la soberbia sea el sentimiento que está movilizando. Roberto Campa, un refugiado del PRI que ahora representaría a los profesores en el partido de Nueva Alianza, sin duda nació para pegarle a su propio partido y poder distinguirse y poder tener en su caso a una nueva representación. Esta diferenciación lo llevó tal vez a uno de los pecados más importantes, que es el de la envidia. Diré igualmente que otro de los candidatos más importantes de esta elección fue el propio presidente de la República, que con su afán de no mostrar autoridad, que nunca mostró a lo largo del sexenio, y tener la posibilidad de dejar que las cosas se hicieran a como los demás decían que se pudieran hacer, y de que dejó en la libertad del poder económico y de los medios de comunicación, se eliminó a sí mismo, y esto, desde mi punto de vista, lo acerca al pecado de la pereza. Pero mantendré dos actores políticos que tal vez no salen mucho a escena. En México los conocemos mucho. Uno se llama Diego Fernández y el otro se llama Elbester Gordillo. Sin duda el pecado de poder acumular más poder que el que se tiene, el poder acumular más de lo que se puede uno comer, de devorar más, lo acerca a la gula, los acerca a la gula. Así, México en este momento está padeciendo los 7 pecados capitales de la política. Heredamos estos, los vamos a tener en los próximos años, los vamos a disfrutar, los vamos a sufrir, y hoy los mexicanos no es que estemos evitando la forma de la vida política, sino que estamos movilizados a través de ellos y vamos a ser seducidos, vamos a ser atrapados, vamos a ser conformados en algunos de ellos. Vamos a tener que pagar nuestra propia factura, como se paga un pecado. Vamos a tener que pagar nuestra propia factura como se paga el costo de lo que podemos adquirir. Y en ese sentido, la cultura de los mexicanos en este momento, para bien y para mal, positiva y negativamente, y en la oscuridad o en la claridad de la vida política, tendremos la posibilidad de estar envueltos en estos 7 pecados. La psicología social buscará aplicar cosas. La psicología social tendrá que retomarlos, soñarlos, padecerlos
pero tenemos que estar atrapados entre ellos para poder conformar no solamente un ámbito profesional, sino también un ámbito que nos permita el desarrollarnos profesionalmente desde el ángulo de teorizar, pero que esta teorización sea o profesional o productora de ciudadanía. En todo caso, la política está atrapada entre los pecados, y uno de los pecados, tal vez el más importante, es que la ciudadanía había sido atrapada en otros años en la abulia, en la idea de no participar, y hoy estamos envueltos en un esquema de participación. Por lo tanto, los años venideros no solamente tendrán para nosotros como psicólogos sociales y tendrán la posibilidad de darnos elocuentemente las formas de una vida política diferente a los años anteriores, sino nos darán esquemas explicativos. Resumiré la idea en que las campañas en México han movilizado lo más importante, que no son las demandas, lo más importante, que no solamente son los esquemas de las relaciones sociales, sino los sentimientos que nos van a permitir darle un sabor, una intensidad y un color particular a la participación ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro González Navarro. Y escucharemos ahora con mucho interés también la ponencia de la doctora Juana Juárez Romero, doctora en Psicología Social por la Universidad de París 5 y quien se ha especializado en trabajar identidad nacional, la idea de nación y la psicología política. Adelante, doctora. Gracias, Josué. Yo quisiera primero agradecer a los estudiantes que participan en la organización del evento por la invitación. Quizá ustedes se imaginen que nos pusimos de acuerdo para estar juntos en esta ocasión, y pues no. Cada uno recibió una invitación por separado de un estudiante que está formando parte del equipo de organización, y respondimos por separado hasta donde entiendo. Yo me sorprendí porque esa idea de que recurrentemente compartimos espacios, en los últimos años no es tan real. Entonces es para mí muy grato compartir esta mesa con mis colegas de trabajo en este ámbito que es de discusión y de presentación de discusiones que conocemos un poquito entre nosotros, pero que justo este tipo de espacios nos permiten profundizar en esas ideas que a veces podemos comentar en el pasillo o que leemos parcialmente en un artículo, ¿no? Entonces yo agradezco por todo eso a los estudiantes la invitación y esta posibilidad de reunirnos. En efecto, aunque formamos parte de un grupo de investigación, en esta ocasión veníamos cada uno por su lado, y bueno, aquí nos parece que los temas que trabajamos, como sí tienen cosas en común, nos han reunido, ¿no? Lo segundo que quisiera hacer antes de presentarles una reflexión que tengo hoy es que una cosa que me pasó cuando recibí la invitación, el título de la semana, aplicaciones de la psicología social. Creo que de alguna manera lo han abordado Salvador y Manuel, porque entonces cuando uno piensa en aplicación, piensa en que está obligado a mostrar resultados concretos de una investigación, y en este momento lo que tengo en la cabeza y que comparto ahora con ustedes es una reflexión que sintetiza y que es resultado, digamos, de un trabajo de investigación, pero que en este momento está más anclada en referentes de orden teórico. Y entonces yo volví al título de la semana y decía, probablemente tenga que decir que no acepto, ¿no? Porque la semana se llama Semana de Aplicación en Psicología. Y eso me llevó a pensar en por qué era importante, y yo sé que el mercado del que ya han hablado también Salvador y Manuel en referencia a otra cosa, pero hablar de la importancia que adquiere el mercado y que nos exige, ¿no?, saber hacer algo, y que parecería entonces que estamos obligados a traducir a la psicología social esencialmente en su saber hacer. Y cuando llegué a ese punto de la reflexión dije, entonces puedo aceptar la invitación, ¿no? Porque si se trata de aprender a saber hacer, yo creo que justamente una de las cosas que la psicología social está obligada a hacer es a establecer una manera de mirar, una manera diferente de mirar a la sociedad y a sus problemas, una mirada que no enfatice más lo individual y lo sobreponga,
y como varios autores lo refieren, no encierra en el individuo las respuestas y las explicaciones de todo, porque entonces esa mirada creo que nos deja la mitad del camino, tanto en términos disciplinarios como en términos de lo que la sociedad necesita y requiere como respuestas. Y entonces ya verán que es tramposa toda la reflexión, ¿verdad? Pero yo fui llegando a todo estas ideas y eso me llevó a concluir que entonces sí tenía que decirles y que ofrecerles, porque me parece que justamente la formación de un psicólogo social requiere no solamente habilidades, para eso parece que hay buenos técnicos y buenas universidades que forman buenos técnicos. Me parece a mí que la formación universitaria debe comprometerse en efecto con abrir la mirada de nuestros estudiantes profesionales y darles diversos elementos teóricos, reflexivos, que permitan que en efecto sean capaces de construir esa mirada, que en efecto sean capaces de optar por mirar a la sociedad, mostrando, como lo decía Salvador, citando a Pablo Fernández, los lazos que unen la esfera de lo individual con lo colectivo, ¿no? De la esfera privada con la esfera pública. Eso es un proyecto ambicioso y ese es un proyecto que de ninguna manera se resuelve con el esfuerzo individual. Ese es un esfuerzo que se resuelve de manera colectiva y esa es la apuesta de muchos de nosotros como psicólogos sociales y como profesores de ustedes, a eso a lo que apostamos. Creo que de los que estamos aquí sentados ninguno piensa que puede construir solito la respuesta y la explicación como si fuera una de la sociedad. Yo creo que todos aquí reunidos conformamos parte de ese compromiso y es un compromiso ambicioso. En ese contexto inscribo la presentación, no porque haya logrado la explicación, asumo, ¿sí? Sino justamente compartiendo con ustedes parte de esta idea de pensar de otra manera, de una manera colectiva, a la sociedad mexicana y sus problemas. Y ahora sí paso a hablarles de los objetivos entonces de la comunicación que les presento hoy. Es básicamente reflexionar sobre la construcción de los mundos políticos, que es una noción que propone Rouquet en 1997, proponer a la identidad nacional y a la idea de nación como elementos que conforman un sistema de pensamiento propio, de los mundos políticos, y subrayar la importancia que adquiere este tipo de miradas para el desarrollo de la psicología social. Ya explicaba yo qué es lo que quiero decir con las miradas. Los supuestos que me ayudan a construir esta reflexión son la identidad nacional y la idea de nación son elementos que se derivan, o la parte más importante que me interesaría destacar es que constituyen relatos y que a través de esos relatos es que es posible darle una organización al mundo y a sus relaciones. Y por otro lado, también subrayar la idea de que son los orígenes de una sociedad lo que constituye un punto esencial, y también ya lo mencionaba Salvador, constituyen un punto esencial en la definición de la nación y de la identidad de los grupos, de su carácter y de eso que algunos denominan su destino colectivo. La investigación y los temas, como ustedes pueden ver, no son nada novedosos, por el contrario, son temas muy tradicionales que han sido mirados, la identidad nacional por la psicología social en particular, por la sociología y por la antropología, mientras que la nación ha sido estudiada sobre todo por la ciencia política y por la historia. Y en ese sentido, justamente la propuesta que intento desarrollar, no podré profundizar, pero dibujarla por lo menos, es la idea de que más bien la mirada que tendríamos que desarrollar es asumir que ambos conforman una forma de pensamiento propia del pensamiento político, que podemos definir desde la nación, pero que una manera diferente de mirarlos es mirarlos como dos elementos que conforman un sistema y no como ha sido tradicional verlos como entidades que en sí mismas encierran la causa, el origen y la explicación de lo que buscan comprender y analizar. Por otro lado, les puedo comentar que el mundo político, tal como lo define Rouquet, él dice que el mundo político es una forma de pensamiento que posee sus propias formas de expresión, que posee una arquitectura, que contiene
que tiene contenidos específicos y que generalmente esos contenidos son contradictorios entre sí, y que además se deriva de esquemas de orden genérico. Quizá la riqueza más importante de esta noción sea el que nos posibilite o me posibilite a mí reconocer, es lo que me atrajo de esta noción, la idea de que me hablaba de un sistema, me obligaba a pensar en un sistema de pensamiento y no mirar a un objeto como el punto de partida y el punto de llegada en términos de la explicación de un problema social, sino formando parte de un sistema. Mostrando, creo yo, y eso es lo que buscaría al recuperar esta noción, identificar los lazos, las relaciones y, si es posible, los procesos que permiten la conformación de este sistema. Un mundo político, a partir de eso yo agregaría que es también entonces un sistema que se construye al interior de un esquema de dominación, porque estamos hablando de mundos políticos y en ese sentido este sistema debe ser reconocido como formando parte de este esquema de dominación y reconociéndole la capacidad de incidir en la definición de las relaciones entre gobernantes y gobernados, entre dominantes y dominados, y de establecer un orden en en esas relaciones. Este mundo político tiene otra característica y es que tiene un fundamento y tiene dos características, de hecho. Tiene una base, en este caso puedo reconocer a la historia como la base que le da sentido a la nación y a la identidad nacional, que es común, digamos, para ambas. Y el otro elemento es la referencia consistente a ciertos aspectos, ¿no?, que van a ser permanentemente los mismos. Las cosas pueden cambiar, pero la identidad nacional busca tener referentes que son y que se asientan, que se mantienen a través del tiempo. Les comento ahora entonces las características generales que para mí, que yo destacaría de la identidad nacional, son que en general tienden a buscar una explicación del carácter nacional y que en ese sentido buscan insistentemente, este tipo de perspectiva busca definir el conjunto de propiedades y atributos de un grupo de personas que según esta perspectiva se van a mantener a través del tiempo, que van a ser invariantes. Eso es lo que busca la identidad nacional, es decir, esta es la manera de ser y así será por los siglos de los siglos, ¿no? Busca también sintetizar la manera de ser de los nacionales, ¿no? Es decir, hay una esencia y esa es una característica o cualidad de los enfoques de la identidad nacional. Más allá de todos los relatos que puedan hacernos, en realidad buscan decirnos, esa es la esencia, ¿no?, del mexicano. Y finalmente la identidad nacional adquiere y tiene, todos lo sabemos, un conjunto de símbolos que derivan en estructuras definidas. La otra cualidad que me gustaría simplemente señalar es que brindan una identidad colectiva, aunque tradicionalmente este tipo de enfoques destaca y termina enfatizando los aspectos individuales de explicación y soslaya y muchas otras veces olvida los aspectos colectivos o la naturaleza colectiva de esta misma noción. La idea de nación, por otro lado, puede sintetizarse en este momento como una manera de clasificar y estructurar el mundo y sus relaciones, misma que posibilita otorgar una identidad a todos los individuos que la integran, que es esta que Balibar llama, se les da la identidad de nacionales. Según este mismo autor, eso otorga a los nacionales dos cosas. Por un lado, un conjunto de derechos y obligaciones, los que sellarían los aspectos positivos, objetivos de la nación, a través de las instituciones también. Y por otro lado, les da derecho a un relato sobre los orígenes, ¿sí?, que sería la parte subjetiva y que sería para mí la parte importante de estas dos nociones. En suma, lo que puedo decir a estas alturas es que desde mi punto de vista la idea de nación y la identidad nacional tienen dos características que comparten. Las dos comparten, por un lado, su naturaleza colectiva y por otro lado comparten la característica de ser pensadas. ¿Qué significa? Bueno, pues la nación busca englobar a todos los grupos, a todas las instituciones que conforman parte de un país o de una sociedad, ¿no? Busca
englobarlas como en un movimiento de arriba hacia abajo. Por otro lado, la identidad nacional busca exactamente lo mismo, busca englobar todas las identidades sociales particulares y busca dotarlas de un sentido único a través de esta única noción. Por eso digo que ambas son colectivas, ambas tienden o aspiran a ser colectivas. No me referiré ahora justo, aunque sí se reconoce, ¿no?, que no, porque esa es, insisto, su tendencia y su dinámica natural, no necesariamente la logran. Hoy justamente lo que estamos observando es que hay diversos grupos que impugnan a esta condición y que impugnan a esta condición de nación tratando de incluirse porque se sienten fuera de la nación, pero hablemos de esta tendencia que es natural. Por otro lado, ambas nociones son definidas, construidas, pensadas desde el poder instituido, desde el poder establecido, desde las instituciones que norman, y en ese sentido, en efecto, son definidas desde el poder instituido. Ambas, finalmente, están conformadas, desde mi punto de vista, en la parte subjetiva, desde lo que Smith denomina el territorio histórico. Este territorio histórico no es otra cosa que los relatos que dan cuenta de los orígenes, de los símbolos, de las imágenes y de los estereotipos que existen, en este caso de México y del mexicano. Los orígenes son importantes porque constituyen, en efecto, la historia que se considera sagrada de los grupos, el punto de partida, el punto original. Se convierten en un relato que cuenta cómo nace un pueblo y cómo un pueblo ha comenzado a ser. Por lo mismo, estos relatos suelen ser magníficos, suelen ser una exaltación, ¿no?, de lo que uno fue, y suelen minimizar también aquello que le estorba a esta idea de magnificar el punto de partida. Así las cosas, entonces el relato de los orígenes de una nación busca lo que Anderson, desde mi punto de vista, logra lo que Anderson define como esta comunidad imaginada, en donde la condición de pertenencia supone que los individuos se reconozcan pertenecientes a algo. Y es generalmente los relatos, esta manera de pensarnos como parte de… Habrá quienes digan que son los símbolos, ¿no? ¿Cuántos de aquí pensamos que la águila nacional es lo que nos identifica como mexicanos? Y eso es el punto a partir del cual nos identificamos. Personalmente creo que los orígenes también juegan este papel de llevarnos a identificarnos como formando parte de una nación. En ese sentido, hay dos cosas que quisiera, dos elementos que revisé, digamos, en esta búsqueda en esta revisión de los orígenes. Una, la imagen del buen salvaje, que desde mi punto de vista forma parte sustantiva de lo que va a considerarse como la definición en el carácter del mexicano, y que es producto de la invención, diría O'Gorman, de América, ¿no? En este encuentro en donde la aparición de un continente no hace sino revolucionar el pensamiento social y la concepción que del mundo tenía la sociedad europea, y en donde una de las cosas que va a caracterizar ese encuentro es la oposición entre la irracionalidad que se le atribuye al buen salvaje y la razón de Dios, la razón de Dios, claro, que poseen los europeos, ¿no? Pero este es como el momento de nacimiento, si no de la nación, sí de los relatos sobre la nación, y eso es lo interesante, ¿no?, que esa oposición es el punto en el cual se construyen estos relatos del origen. Según Moscovici, además, este origen da cuenta o da lugar a un estigma según el cual los indios no poseen un alma. El otro elemento, revisando la historia, porque bueno, la historia me apasionaba desde antes, pero después encontré a través de mi interés por la nación un sentido más claro de por qué interesarme en la historia. Y entonces se identifican 4 mitos fundadores, muy, digamos, ampliamente consensuados por diversos estudiosos de la historia. La fundación de México Tenochtitlán, la conquista, la independencia, la revolución. Bueno, en realidad les miento, no son 4, son 5. El otro es la colonización,
Pero a decir de estos mismos que han consensuado estos 4, la colonización, por alguna extraña razón, generalmente no suele ser una parte importante del relato sobre los orígenes. No porque no existiera, sino porque en efecto, por alguna razón que causaba ruido o algo más, ha sido minimizada y generalmente uno se pudiera preguntar rápidamente qué sabemos de la colonización y qué imágenes tenemos, y les apuesto que tienen imágenes más claras sobre los otros momentos aquí mencionados, la fundación de México Tenochtitlán, la conquista, la independencia y la revolución, porque bueno, finalmente la socialización educativa sí ha hecho bien, la institución educativa ha hecho bien la tarea, ¿no? Con esto quisiera presentar finalmente dos resultados, que al final ya ven si hablé de resultados, pero bueno. Estos dos resultados son, por un lado, solo 2, hubo más cuestionarios anteriores, pero dos resultados son, los primeros resultados son los de un cuestionario cerrado, en el que me di a la tarea de preguntar sobre cuál era el origen, el hecho histórico que a ojos de quien entrevistábamos o encuestábamos constituía el punto de partida de México. Y por otro lado, a otro grupo de personas o estudiantes, porque eran administrativos de esta unidad y estudiantes también de psicología social, les preguntábamos cuál a su parecer era el hecho histórico que le daba sentido o que podía explicar el origen del mexicano. Las categorías, ambos tenían las mismas categorías de respuesta posible, era un cuestionario cerrado, lo único que cambiaba era lo que llamarían el inductor, y era el objeto que queríamos que caracterizaran. Las opciones eran exactamente las mismas. Esas opciones eran producto de todo el trabajo anterior que consistió en cuestionarios de asociación libre y entrevistas, y que dieron como resultado una serie de, si no recuerdo mal, como 8 eventos históricos que aparecían cuando les preguntábamos lo mismo. ¿Cuál evento o eventos históricos considera usted que pueden explicarnos el origen de México? Por un lado, a un grupo de personas, y al otro, ¿cuáles hechos históricos considera usted que explican el origen del mexicano? Bueno, de ahí obtuvimos nuestras categorías, lo probamos, etcétera, hicimos varias aplicaciones y bueno, estos son los resultados del último, y en donde, como pueden ustedes observar, resulta que en México se identifica a la independencia y a la revolución. También aparecía en tercer lugar la fundación de México Tenochtitlán. Los porcentajes de respuesta en términos de porcentajes eran como del 25%, entre el 25 y 28%. En cambio, en el caso del mexicano, los porcentajes de respuesta eran del 55% en cada grupo, y era muy claro, después se dividían los otros eventos. Y lo que obtenemos es, en efecto, una de las cosas que obtuvimos era que los orígenes pueden ser leídos de una manera si están referidos a México, y pueden ser organizados de otra manera si están asociados al mexicano. Con estos resultados nos fuimos a hacer luego unas entrevistas, en donde, además de preguntarles esto que ya les he contado, ¿no?, sobre cuál es el evento, que ya teníamos además algunos referentes de eventos, entonces en una segunda parte les preguntábamos qué significaba para ellos la conquista, qué significaba para ellos la independencia, y también en los mexicanos, en las palabras que nos daban asociadas a México, cualidades y defectos, y las imágenes que mejor les servían para caracterizar a México. Hicimos un trabajo de análisis para intentar indagar si había una valoración positiva o negativa asociada a estas imágenes. En el caso de la conquista, pues sí, las imágenes que describían de la conquista hablaban de violencia, hablaban de autoritarismo, hablaban de sangre, ¿no?, de cuestiones, realmente imágenes muy negativas, en donde habrá que destacar que no había, en efecto, una información clara, diríamos esencialmente cognitiva, de los hechos. ¿Qué significa esto? Que muchas veces no sabían cuándo había ocurrido, quién o quiénes lo habían protagonizado,
en términos de los personajes. Lo que tenían eran imágenes de que había sido sangriento, de que había sido violento, de que habían muerto indígenas, de que los españoles habían sido realmente muy sanguinarios en su conquista, pero no lograban identificar ni personajes ni un tiempo. De hecho, muchas de las entrevistas que hicimos fueron a obreros, comerciantes ambulantes y profesionistas de la delegación Iztapalapa. Sobre todo comerciantes y obreros nos decían, oiga, mejor pregúntele a alguien que sepa de historia porque yo no me acuerdo cuándo fue, ni sé bien cómo se llamaba el conquistador que encabezaba todo esto. Creo que se llamaba Cortés, pero no estoy seguro. Y les decíamos que no importaba, que lo que necesitábamos era justamente eso que ellos recordaban, porque era esta parte de las imágenes las que nos interesaba recuperar. Pero en cada caso fue igual, en la independencia, en la revolución, la gente siempre reportaba que no conocía exactamente la información, que tenía dudas, ¿no? En la independencia decían, pues creo que fue un cura y creo era Hidalgo, ¿no? Y nos preguntaban, ¿no? Entonces les decíamos que no se preocuparan, que era lo que ellos recordaran de ese evento. Y entonces lo que obtuvimos es que la conquista era referida tendencialmente como un evento estrictamente negativo y que tendencialmente la independencia era recordado o descrito como un evento tendencialmente positivo. Mientras que para los mexicanos hicimos también un análisis para discriminar cuántos conceptos positivos y negativos teníamos y tendencialmente también son descritos de manera negativa, mientras que para México, aunque había palabras como corrupción, contaminación, pobreza, marginación, también había palabras como historia, cultura, artesanías, cosas que podían, democracia, igualdad, si quieren valores, que uno tendría que preguntarse si era más en términos del ideal, pero que en suma, en términos de lo que reportaban, era una imagen mucho más positiva del país que de sus habitantes. Y entonces encontramos esta correspondencia, ¿no? Entre que uno podría, de hecho, identificamos como una relación de oposición entre conquista e independencia y una relación de oposición entre México y los mexicanos, pero que también se constituye como una relación de complementariedad, en tanto conforman estos elementos un sistema de pensamiento que desde mi punto de vista constituye o es el mundo político que puede definir o explicar la construcción de las identidades en México de una manera más amplia. En efecto, una de las cosas que aparece de manera consistente es un efecto de comparación, sobre todo en el caso del mexicano, ¿no? Finalmente, no me queda más que sintetizarles ahora que la identidad nacional y la idea de nación conforman por todo esto un sistema de pensamiento definido como un mundo político, que dicho sistema nutre y da sentido a las entidades en México, que los orígenes históricos y los mitos fundadores de la historia de México constituyen un referente esencial para este sistema de pensamiento político. Que la conquista, bueno, ya lo vieron, sirve para explicar el origen del mexicano, mientras que la independencia y la revolución explican el origen de la nación mexicana. Y básicamente decir justamente que es en esta idea de los sistemas y de cómo este pensamiento, yo lo otro que quisiera agregar es cómo este sistema de pensamiento y la pregunta, tal vez la reflexión final, es que tanto esta construcción de identidades es un elemento a partir del cual se constituyen las identidades ciudadanas. Me parece que la identidad ciudadana no puede ser, como lo decía al principio, un tema y un objeto que se define y encierra en sí mismo su explicación y su origen, sino que es parte de un sistema más amplio. De alguna manera, la pregunta que tal vez está al origen de mi proceso de investigación y de mi proyecto de investigación que inició hace mucho tiempo, era justo esta parte, ¿no? Cómo esta definición de la ciudadanía tiene como referente o qué tanto tiene a este estereotipo que siempre me ha molestado mucho del carácter nacional, ¿no? Que bueno, si lo sintetizamos, pues sabemos que se define como al mexicano como flojo, ¿qué más? Que son actitudes negativas, bueno, referencias o cualidades esencialmente negativas, ¿no?
pero es esta parte de que descansa en el fondo y que es la manera a partir de la cual me aproximo y busco entender la definición y la construcción también en un segundo momento de la definición de la ciudadanía o de las identidades ciudadanas, si se quiere. Gracias. Muchas gracias, doctora Juana. Un tema que interesa y que provocó y seguramente provocará muchos comentarios y cuestionamientos, pero interesante también. Como ven, la mesa ha sido bastante interesante sobre las aplicaciones de la psicología social desde diferentes perspectivas, tanto la parte política como la identidad. Pasaríamos al punto de preguntas y respuestas. Nos han hecho llegar ya una pregunta directamente para el profesor Manuel González. No sé si hubiera alguna otra persona que quiera hacer una pregunta, y si no, le contestaría esta. Iríamos hacia Zacatecas, a ver si tienen preguntas, y a Perú, y luego regresamos a la sala. Profesor Manuel González le hizo una pregunta muy interesante. Bueno, llegó a la mesa una pregunta que dice si es posible concebir a la política con ausencia del pecado, con cualquiera de los pecados. Sin duda no, pero no por razones de la propia política, sino por razones de fijar siempre, como lo decía Juana, un punto originario, y el punto originario de la vida humana es el pecado original. Valga, hay necesidad para tener identidad de construir una referencia que puede ser un mito fundacional, ¿sí? La vida tiene el mito fundacional del reconocimiento de Adán y Eva, el descubrimiento de la manzana, y adentro de la manzana un gusanito que cuando Adán se veía a sí mismo decía: yo no soy manzana, pero también tengo un gusanito. Si no hubiera una idea de pecado original, no habría diferenciación sexual. Y sin duda la política tiene una carga sexual muy fuerte, por lo tanto tiene que estar asociada al pecado y al pecado original. Ahora, a partir de ahí se van a desprender otros pecados, que son, yo digo, y hasta el extremo, los pecados capitales. Pero tiene que aparecer, dado que la política es una aventura del poder, es una forma particular del poder, necesariamente está asociada a los pecados, ¿sí? Creo que nuestras vidas, cuando nosotros pensamos en el cambio de estadios, es decir, no solamente el pecado original, ¿no? Pensamos a nuestros padres pecadores para podernos concebir a nosotros, pensamos el nacimiento tal vez como un gran pecado, y pensamos en los estadios de desarrollo individuales como una etapa sucesiva de pecados. Si alguien no ha pecado, pues realmente no es que sea casto y puro, sino que en realidad no está vivo. Gracias, Manuel. Tenemos aquí una pregunta más antes de ver los enlaces. Adelante, por favor. Bueno, sí, mi nombre es Yupanqui. Es una pregunta hacia la profesora acerca de lo que manejó, de este nacionalismo que, bueno, mi pregunta es: ¿hasta dónde es necesaria la identidad nacional para un individuo, y los individuos que no se logran ver insertados en esta ideología, por qué se dan? Por ejemplo, como Ricardo Flores Magón, que él no tenía esa tendencia hacia esa ideología. Quisiera saber un poco más. Bueno, sin duda la identidad nacional se pretende ser ella a sí misma el núcleo de definición de la identidad de los grupos y de las personas, pero eso no significa que lo sea, o que siempre lo logre. Lo interesante es que en un contexto como el que vivimos, ahora tenemos, además de recordar que la globalización ya cuestiona los proyectos de nación, también tenemos en el caso de México toda la efervescencia social que cuestiona este mismo proyecto, ¿no? O sea, hay movimiento y es real.
Lo interesante aquí es cómo este sistema de pensamiento, y por eso a mí me interesa, porque es un sistema de dominación, y en ese sentido su capacidad de modelización es muy amplio. En ese sentido no es la única manera de mirarlo, pero desde mi punto de vista nos permite entender a un sistema porque la cualidad que sí tiene es que ya está conformado. Es algo que podemos desmontar para entender cómo funciona el pensamiento social. Tal vez esa es su mayor riqueza. ¿Por qué? Porque es un pensamiento estructurado, definido por generaciones, definido históricamente, en donde uno puede ver cómo se presenta la historia y constituye y permite definir un espacio de construcción de identidades. Lo otro, en efecto, existe en términos de que en la dinámica social, si bien hay una tendencia que domina en toda sociedad, ¿no? Hay un proceso que tiende a dominar, a ordenar, a articular, a modelar todas las relaciones sociales. Paralelamente y necesariamente a esa tendencia que domina, hay una tendencia que se opone, ¿sí? Pero si sabemos tampoco como psicólogos sociales de las tendencias que dominan, bueno, pues todavía estamos un poquito más alejados de entender a las tendencias que se oponen. Tal vez el recurso que nos queda más a la mano y que conocemos bien es el de las minorías activas, que es real, ahí está. De hecho, una buena parte de esta conformación de la identidad nacional tiene como antecedente justamente esto, ¿no? La movilización de las identidades o de los grupos minoritarios que buscan en su movimiento ser incorporados a esta otra definición que busca ser la definición. Y entonces, en términos formales, ahí está, en términos sociales opera también, pero eso no limita de ninguna manera la existencia de pensamientos disidentes, de pensamientos críticos, de pensamientos de oposición, ¿sí? Lo que es interesante es contextuar en términos de este movimiento de oposición, de construcción, de disentir, frente a qué es lo que disiente, contra qué está luchando, contra qué está dando una lucha en lo cotidiano, contra este sistema de pensamiento que tiene una ordenación, que tiene una lógica, y que, como explicaba, que fue tal vez lo más interesante en las entrevistas que hicimos, es la gente no tiene todos los elementos cognitivos de información, pero las imágenes que inclusive les sirven para decir, en el caso de la conquista, algunos decían, probablemente tanta guerra explica por qué hay tanto miedo de transformarnos. Y hay entonces una explicación que está, yo les digo siempre a mis estudiantes que ellos conocen más familiarmente algunos de estos resultados, les digo, no nacimos pensando eso, ¿no? Este pensamiento, estas imágenes son parte de una información que circula, que está en el ambiente, que va definiendo sin que nos demos cuenta esta manera de ver a la realidad. Y yo creo que ahí es donde entramos los psicólogos sociales a buscar estas nuevas maneras y a entender cómo esas imágenes forman parte de una forma de pensamiento que tiene como finalidad dominar. Lo otro que es importante es que este pensamiento constituye un punto de referencia. En el caso de la identidad de los mexicanos, que es otro de los temas que he trabajado y que he presentado en algún otro momento, lo que observamos es cuando le preguntamos, usted en tanto mexicano, ¿cómo se define? Invariablemente traen a colación el estereotipo, ¿sí? Bueno, yo no soy, sí soy alegre, porque además es curioso, la alegría se ve como algo negativo, ¿no? Yo sí soy alegre, pero también soy muy responsable, y bueno, trato de ser puntual, y me considero creativo, pero el punto, que es el punto, un proceso importantísimo que estamos como pudiendo reconocer es, hay un proceso de comparación que está sirviendo y que habla de un ciudadano, en efecto, con capacidades. El problema no es que no las tenga, el problema es que no las reconoce en él, porque se asume heredero de esta visión histórica. Y entonces lo interesante es cómo esta percepción va a modular lo que yo creo de mí y va a limitar la capacidad de verme a mí mismo como un ciudadano capaz, crítico y con posibilidades de desarrollo, ¿sí? Entonces no sé si contesto, pero en términos de tu inquietud, yo contestaría de esa manera. Gracias, Juanita. Hacemos un primer enlace con la Universidad Autónoma de Zacatecas. Lucía Medina, ¿estás ahí?
¿Tenemos enlace? No. Parece que no tenemos en este momento el enlace, debe algún problema en el enlace con Zacatecas, pero sí tenemos en la pantalla, estamos viendo a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Preguntaría al profesor Carlos Arenas o a la doctora García Alcudia si hubieran alguna pregunta en la sala. Tenemos dos preguntas. Adelante. Paso con la primera persona. Buenas tardes. Para el profesor Manuel, felicitarlo por la ponencia en primer lugar. Y como usted mencionaba justamente el aspecto de las campañas electorales tanto en México como en el Perú, hemos visto cómo la carga afectiva ha sido una herramienta que ha sido, digamos, muy bien utilizada por esos partidos políticos, que de alguna manera han calado en las elecciones que se han dado en los últimos años en esos países y que ahora se aproximan también en el Perú, a nivel municipal y de regiones. En ese sentido, quería preguntarle si esta carga afectiva que se utiliza de parte de esos partidos políticos, de alguna manera, cuán eficaz puede ser para poder apañar todo el problema de corrupción que vienen calando detrás de ellos y que hemos visto también en México y en Perú, y son casos muy saltantes. ¿Cuán eficaz cree en ese sentido que pueden hacer estas cargas afectivas dentro de las campañas electorales? Ok, esa sería la primera pregunta. La segunda. Tengo que rotar la cámara. Perdón. A ver, Marco, te pido si vuelves a plantear en concreto la primera pregunta, porque tuvimos algunos cortes en la transmisión, sobre todo si es posible que no movieses tanto el micrófono. En suma, la pregunta es, ¿cuán eficaz son las cargas afectivas que se utilizan como herramientas de campaña de parte de los partidos políticos para apañar, para ocultar la corrupción detrás de ellos y detrás de los partidos políticos? Sí, quedó claro. Y la segunda, si quieren plantearla de una vez. No, me voy. Un momento, por favor. Sí, quisiera preguntar para la señorita Juana Juárez este tema sobre la investigación de la historia y de la identidad. Acá en el Perú ha habido mucha influencia del estudio de estas temáticas por los modelos planteados por el político mexicano Díaz Guerrero. Perdón, si habla un poco más despacio. Bueno, que les habla es Osvaldo Orellana, docente de la Universidad de San Marcos. Le decía que acá en el Perú hemos tenido mucha influencia en las investigaciones sobre identidad y sobre historia a un escritor mexicano, Díaz Guerrero, quien hizo unas escalas haciendo uso tanto de adjetivos como de diferenciales semánticos. Cuando yo he escuchado el planteamiento de Juan Juárez, me llamó más la atención el tema de la profundidad del análisis histórico y de identidad. Yo quisiera preguntar cuál es la metodología empleada para abordar este tema de historia y de identidad que son comunes tanto a México como para Perú. A ver, ¿cuál fue la metodología utilizada para los estudios de identidad e historia? Para la señorita Juana Juárez, empleado por ella en estos planteamientos que nos ha traído sobre esta temática. Perfecto, muchas gracias, profesor. Respecto a la primera pregunta elaborada, la idea es que las campañas no solamente están movilizando a las distintas demandas sectoriales, perdón. Sí. Perdón, en Perú si pueden cerrar sus micrófonos, se está viciando el audio. Sí, las campañas no solamente están movilizando físicamente a los ciudadanos, también nos los están movilizando en la idea de poder expresar con claridad
las demandas sectoriales. Todo partido político tiene obligación de construir un proyecto de desarrollo social, un proyecto de sociedad, pero tal vez el aspecto que habrá que valorar desde el ángulo de la psicología social es que las campañas movilizaron más que las demandas y más que a los ciudadanos. Movilizaron sentimientos que permiten la diferenciación no solamente entre los partidos, sino tienen un efecto particular que generan diferenciación entre los ciudadanos. Así podemos encontrar en el caso de México el padre que tiene una preferencia electoral sobre un partido, la madre sobre otro partido y los hijos sobre otro. Pero esto genera debate, entonces tiene consecuencias positivas sin duda alguna, pero también consecuencias negativas. Quiero resaltar, y tal vez la pregunta lleva parte de la propia respuesta, que al construir el estigma de los partidos, de los distintos partidos, es decir, la imagen de un partido lleva consustancialmente la imagen del otro partido. Cuando un partido dice yo soy honesto, en sentido estricto, está calificando a los otros partidos como de no honestos. Pero cuando se dice el otro es un peligro para nuestro país, está calificando no solamente al otro, sino está sobreponiendo un sentimiento particular de que yo soy seguro. Esto, desde mi punto de vista, deja una huella en la dinámica de las relaciones interpersonales, de las relaciones sociales, y genera una sedimentación que con el tiempo tomará un cariz de una manera diferente y que habrá que evaluar con claridad. Es probable que el estigma que se le asigna a los otros partidos permita esconder el defecto de los propios, que es como aquí en México tenemos un dicho popular que dice: enójense las comadres y díganse las verdades. Esto es, cuando somos amigos, cuando somos amigas, todo es bonito, pero cuando nos enojamos, decimos realmente lo que pensamos. En relación a la pregunta sobre la metodología, el trabajo que presento, la reflexión, tiene ya varios años de camino y digamos que la parte de construcción me ha llevado a leer cosas sobre ciencia política, de ahí hice todo un trabajo de revisión sobre el concepto de nación. Y por otro lado, también a profundizar en la historia, en la identificación, por ejemplo, de estos que son o constituyen los mitos fundadores de la nación. Para no limitarlo a que ha sido, en términos técnicos o metodológicos, un ir y venir en términos de las revisiones teóricas, a preguntar, a hacer cuestionarios de asociación, a cuestionarios de asociación libre, y de entrevistas que me han regresado a reformular lo que la teoría me decía o me indicaba o lo que la historia me decía y me indicaba. Entonces ha sido un ir y venir entre tanto métodos, que son ir desde métodos más cualitativos y abiertos a definir instrumentos de orden más bien cerrado, pero también ha sido un ir y venir en términos de las reflexiones, de buscar primero en la historia, luego en la ciencia política, de sistematizar esa información, de regresar a preguntar a los entrevistados. Entonces, para decir eso, ¿no? Esto que se define por algunos psicólogos sociales como una plurimetodología, en donde hay tanto aproximaciones de orden más cualitativo como aproximaciones que intentan ser más cuantitativas, y en un ámbito en donde, si bien la psicología social es el punto central de interés, he nutrido mi reflexión a partir de incursionar tanto en el ámbito de la ciencia política como en el de la historia propiamente. Gracias, Juanita. Tenemos una última pregunta aquí en la sala. Bueno, no sé si ya otra más, pero tenemos una pregunta por aquí. José. Bueno, mi pregunta es para
la doctora, la maestra Juana. A mí me parece interesante el estudio y la revisión que usted está haciendo con respecto de la construcción de la identidad a partir de, yo lo llamaría revoluciones, no solamente la Revolución Mexicana, la conquista, la independencia, y me parece que a mí, desde mi punto de vista, también incluiría la reforma, pero bueno, esa ya es otra cosa. Entonces, esa es la construcción de las identidades en función de los momentos críticos en la historia del país, pero a mí me parece que también valdría la pena considerar un poquito lo más contemporáneo. En tanto que psicólogos sociales tenemos la visión un poquito más holística, no solamente de ver lo psicológico por separado, sino me parece que también podemos ver lo sociológico, y una visión que yo tengo es que a partir de los fenómenos que se han gestado en la sociedad, también podría partir esta construcción. En la historia del siglo pasado hay un punto crítico que me parece que desde la sociología se ha remarcado demasiado, y que es el movimiento del 68. A partir de este movimiento, la historia, la brecha generacional, la ideología de los jóvenes, en fin, todo se ha gestado cambios, ¿sí? Hay muchos jóvenes que tienen esa idea del activismo, que tienen esa idea de construirse una mentalidad nueva, de construirse una identidad, pero a partir de ahí pueden tomar como estandarte, no sé, a mí me viene a la cabeza la imagen del rostro del Che Guevara, por así decirlo, ¿no? O sea, es famosísima en todos los rincones del continente, se conoce, y la toman como un estandarte, pero a partir de ahí están construyendo también identidades, son identidades desde mi punto de vista un poquito más nuevas, ¿sí? Entonces a mí me parece que, bueno, desde el punto de vista sociológico también valdría la pena considerarlo, ¿o usted qué opina? Gracias. De hecho, en las entrevistas y los cuestionarios de asociación libre, en efecto obtuvimos eventos más contemporáneos. Apareció el 68, apareció el EZLN, aparecieron los sismos del 85, como elementos que permitían explicar para alguna de las gentes entrevistadas la definición del país o bien de los mexicanos, en efecto. Pero en efecto son miradas que todavía constituyen una mirada minoritaria de explicación sobre la sociedad. Esto está bien que existan, lo que está mal es que sea la visión, que sea una visión minoritaria. Y ahí es donde entra la importancia de reconocer que esta es una forma dominante de explicación de la realidad que tiene un peso todavía en la manera en que miramos a la sociedad, ¿sí? Y en efecto, lo que reporto, no les presenté las categorías todas las categorías de opción de respuesta, pero aparecía entre las opciones que los entrevistados tenían, aparecían todos estos que tú narras, ¿no? Que sí, de hecho, que es lo valioso, o sea, dejamos justamente que fueran los propios sujetos que nos dijeran, más que la revisión que habíamos hecho sobre la historia. Al final lo que es interesante es cómo la versión que encontramos, que la historia nos brinda y que identifica como los mitos fundadores, constituye la mirada dominante de los grupos que entrevistamos. No porque la otra no exista, sino porque todavía, desafortunadamente, es una visión muy minoritaria, pero que sin duda, en términos de la explicación que tiene o puede constituir de la realidad, nos brindaría una identidad mucho más positiva, mucho más propositiva y mucho más crítica como mexicanos, ¿sí? Gracias. Tenemos una última pregunta, le pido que sean breves. Sí, es para la doctora Juana Juárez, perdón. Bueno, en concreto creo que un punto que no fue tocado dentro de su investigación, pues es el del olvido social, ¿no? Si bien es cierto que, bueno, la construcción de las identidades se da en la actualidad en base a un lenguaje de imágenes, también tenemos el problema de la vertiginosidad con la que se llevan a cabo estas imágenes, ¿no? Con la que nos vemos representados nosotros como sujetos en las imágenes, ¿no? Entonces, pues, yo quisiera preguntarle así en concreto, ¿qué concepción tiene usted acerca del olvido social y bueno, la memoria colectiva? ¿Qué papel juega, ¿no?, dentro de la historicidad del sujeto, ¿no?
Mira, sin duda es importante, yo creo que el olvido social explica lo que preguntaba el compañero sobre cómo hay cosas que van constituyéndose. De hecho, al principio se habla, ¿no?, de cómo una historia que busca magnificar su origen también minimiza aquello que le causa contradicción. Yo creo que ahí podemos entender que ahí opera el olvido social. Pero además es la memoria histórica, más bien, yo creo, lo que modela a la identidad nacional, no es la memoria colectiva, ¿sí? Porque la memoria histórica tiene una función y es esta, ¿no?, que aunque es esencialmente informativa, deriva en imágenes que son las que hemos identificado. Porque esencialmente la memoria colectiva nos habla de que las memorias de los grupos son múltiples, dinámicas, ¿sí? Y no constituye una memoria, como en el caso de los otros que presento, que constituyen más bien una mirada que tiende a ser homogénea, no porque lo sea. De hecho, justamente se abre el espacio para hablar de que hay otro tipo de miradas, pero que son todavía tan incipientes que todavía no se identifican como un constructo que cobre una presencia importante en la explicación que los sujetos tienen de su realidad cotidiana. Entonces, sin duda, la memoria colectiva, la memoria histórica y el olvido social son factores fundamentales en este proceso de construcción de las identidades. Bien, muchas gracias a todos por su presencia y su participación. Agradecemos a la mesa, a los ponentes, doctora Juana Juárez, maestro Manuel González, maestro Salvador Arciga. Agradecemos también a los colegas de Perú, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por su participación. Sabemos que en este momento también se acaban de conectar los colegas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, del Instituto Tecnológico de Sonora, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y pues tiene que ver también con una conferencia que ha despertado mucho interés, que estará ya en unos 5 minutos impartiéndose, aplicaciones de la psicología social por parte de la maestra Angélica Bautista. Hacemos un breve receso de 5 minutos y regresamos